cambiando, papi, tienes que cambiar. Bien, buenas noches queridos estudiantes, bienvenidos a la penúltima clase. Espero que hoy día aprendamos lo suficiente sobre tablas dinámicas y sobre cómo facilitar el día a día del ámbito laboral que ustedes tienen, ¿no es cierto? Ya van a ver que es muy fácil poder realizar reportes, tener todo a la mano como nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Reportes de manera oportuna para que se tomen decisiones en la entidad donde uno desempeñe su labor. Entonces, para ello les voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un seguimiento a la lista de asistencia, como lo hacemos cada clase. Entonces, bien, vamos a ir a el 17. Vamos a decirle que nos encontramos ahí con la lista ya. Primitiva Halcón se encuentra. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches, Primitiva. Juan Carlos Valderrama. Presente, ingeniero. Buenas noches, Juan Carlos. Adolfo. Adolfo, ¿nos escuchas? Ya, al parecer es que está con Ado, ¿no? Adolfo con Lobo. Hola, presente. Está bien, Adolfo, buenas noches. Luceliana. Buenas noches. Luceliana Herrera, ¿nos escuchas? Ya, Luceliana está presente. Karina Erika. Buenas noches, presente. Buenas noches, Karina. Y María Isabel. Buenas noches, José, presente. Buenas noches, María Isabel. Doris Mabel. Presente. Presente. Jacqueline. Jacqueline no se encuentra, ¿no? Ausente. Cintia. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches, Cintia. Sandra Maribel. Sandra tampoco, ¿no? Reinaldo. Presente, buenas noches, Inge. Buenas noches, Reinaldo. Ramón. Ramón, ¿nos escuchas? Buenas noches, Lice, presente, Ramón Quispe. Buenas noches, Ramón. Iván. Iván, ¿nos escuchas? Es presente. Buenas noches, Iván. Claudia Melisa. No se encuentra, ¿no?
Mabel. Mabel Yura, sí, ¿no? Presente. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase. Para ello les voy a subir un pequeño apunte para que vayamos haciendo el seguimiento de lo que nos toca esta clase. Entonces, muy atento. Muchos dicen que las tablas dinámicas son un tanto complejas, ¿no es cierto? Sin embargo, vamos a ver que no es tanto así. Con los apuntes que les estoy pasando en tablas dinámicas, avance de tablas dinámicas, dice. Entonces, vamos a ir subiendo una carpeta, material, clase le vamos a llamar, y vamos a decirle página del curso, y ya lo tienen ahí. Bien, entonces ya tenemos el avance de las tablas dinámicas como apunte. En base a esto es que nos vamos a ir guiando, ¿ya? Entonces también vamos a agregar la actividad, que va a ser la actividad 10.1, ¿no es cierto? Actividad tablas dinámicas. Aquí vamos a subir el archivo del ejemplo que vamos a ir haciendo, ¿ya? Entonces no van a tener ninguna tarea, no van a tener ejercicio. Lo que yo quisiera es que ustedes realicen el ejemplo que vamos a hacer hoy día en clases para que todo quede claro. Ya con lo que vamos a aprender hoy día, estoy seguro que ustedes van a poder aplicarlo en cualquier otro ámbito, ya sea tarea o práctico, o en el ámbito laboral que ustedes estén. Claudia ha ingresado, vamos a ver si tenemos a Claudia en la lista. Claudia Melissa, ¿no? Y Claudia, ya está, asistencia presente y guardamos. Bien, como les decía, ya tenemos la actividad 10.1 de tabla dinámica y el material que nosotros vamos a llevar hoy día. Entonces abrimos los apuntes que les he preparado y vamos a ir viendo cómo nosotros tenemos ya algún ámbito teórico de lo que viene a ser las tablas dinámicas. Se me olvidaba. De hecho, sí van a tener unos ejercicios, ¿ya? Unos ejercicios en la actividad 10.1 que son bastante sencillos, como por ejemplo, tiene que ver con mostrar la suma de importes, tiene que ver con mostrar la suma por tiendas, tiene que ver con aquí mostrar ventas máximas, entonces mostrar ventas por tienda. Entonces se dan cuenta, las tablas dinámicas nos sirven para que nosotros armemos nuestros reportes de manera automática y de manera sencilla. Ya van a ver cuán sencillo es. Esto se lo voy a subir a su actividad para que ustedes lo descarguen y puedan realizar la tarea. Entonces nos vamos a editar esta actividad y le voy a colocar como material los ejercicios. Entonces vamos a decirle guardar y ya tenemos nuestra actividad para que ustedes puedan resolver. Entonces vayamos a los que nos interesa. Bien, voy a aperturar mi archivo que dice ejemplo 1, que es básicamente lo mismo, la misma tabla que ustedes van a tener en los ejercicios. Tengo mi hoja número 1 con una pequeña base de datos, pero vamos a ir viéndola a medida que nosotros revisemos los apuntes. En los apuntes me permití copiar los conceptos más claros para que ustedes entiendan de qué son tablas dinámicas, para qué sirven las tablas dinámicas, cómo podemos utilizarlas, etc. En tablas dinámicas lo primero que vamos a ver es la pregunta, ¿qué son las tablas dinámicas? Aquí nos dice que las tablas dinámicas en Excel son una de las herramientas más poderosas que existe en Excel, ¿no es cierto? Con ellas puedes hacer análisis rápido de información masiva, que es lo que nosotros vamos a hacer, ordenarla, ¿no es cierto? Contabilizarla,
comparar patrones y validar las tendencias de datos. Entonces, esto nos va a permitir realizar las tablas dinámicas. Con las tablas dinámicas las posibilidades son infinitas y en esta clase te mostraré para qué sirven las tablas dinámicas en Excel y cómo se utilizan. Es lo que yo les puse. En términos simples, podemos decir que las tablas dinámicas en Excel son una herramienta que permite resumir, analizar y agrupar datos para realizar comparaciones, ver patrones, tendencia en ellos, lo que decíamos anterior, ¿no? Es decir, que las tablas dinámicas son un reporte flexible y práctico. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué son las tablas dinámicas, son reportes flexibles y prácticos para procesar datos e información en nuestra hoja de cálculo. Esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Entonces ya saben si alguien le pregunta qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica en Excel nos permite visualizar la información de forma compacta, algo muy útil para tomar decisiones. Para ponerlo mucho más en contexto, las tablas dinámicas en Excel nos brindan una mejor perspectiva de una base de datos. Entonces, con una base de datos nosotros vamos a poder sacar todo tipo de reportes e información. Dice, facilitando su trabajo y operación. En Internet podemos encontrar que las tablas dinámicas en Excel son también conocidas como tablas pivot, por su nombre en inglés, pivot table. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas en Excel? A ver, ¿alguien sabe por ahí? Nos dice que las tablas dinámicas en Excel nos ayudan a trabajar con grandes volúmenes de información, nos permiten filtrar, ¿no es cierto?, de manera adecuada los datos que necesitamos, visualizar los campos de las bases de datos que estamos utilizando y cambiar fácilmente las columnas y filas con las que queremos trabajar en la hoja de cálculo. Las tablas dinámicas en Excel o tablas pivot de Excel nos ayudan especialmente a consultar de manera sencilla grandes cantidades de datos o información trabajada, visualizar los datos por categorías o subcategorías, trabajar con cálculos y fórmulas de Excel personalizadas o más avanzadas, profundizar en los detalles de las bases de datos o información que deseamos trabajar, expandir y contraer información y destacar resultados, filtrar, ordenar y agrupar la información, obtener distintos resúmenes de datos, trasladar filas a columnas y viceversa, que eso se llama pivotar, presentar informes más profesionales de manera impresa o de manera online. La principal finalidad de las tablas dinámicas es resumir y analizar los datos de toda la tabla o base de datos que estamos trabajando. Entonces, seguramente nosotros vamos a tener una gran base de datos, una base de datos robusta, que de entrada sería difícil sacar información para tomar decisiones, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a hacer con las tablas dinámicas. De modo que nos permite trabajar casi que de qué manera automática en cualquier ámbito, laboral o personal. Cuando tenemos tablas dinámicas en Excel de una o varias hojas, podemos realizar análisis más profundos mediante la agrupación o filtrado de cada valor numérico. Asimismo, apoyados con los gráficos en Excel, podemos comparar grandes cantidades de datos o mediante las tablas realizar cruces de datos para describir data relevante que nos permita ser más eficiente en el trabajo, los negocios o en los asuntos personales. En el siguiente punto te mostraré paso a paso cómo crear una tabla dinámica en Excel y un ejemplo práctico que nos ayude a comprender las funcionalidades de esta super herramienta. Entonces vamos a dar una pequeña introducción aquí de manera rápida y teórica, obviamente. Después vamos a ver la práctica. Dice, ¿cómo hacer tablas dinámicas en Excel? Para las tablas dinámicas en Excel tienes que seguir los siguientes pasos. Lo primero que debemos hacer es seleccionar las celdas con los datos que queremos crear en nuestra tabla dinámica. Entonces, esto ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Aquí tenemos una pequeña nota, nos dice, al seleccionar
las celdas, debes verificar que no se tengan filas o columnas vacías y debe haber un solo encabezado de una sola fila. 2. Para crear tablas dinámicas en Excel debemos dirigirnos a la opción Insertar tabla dinámica, como muestra en la figura. Al hacer clic en la tabla dinámica nos aparecerá la siguiente ventana emergente. La tabla dinámica nos dice que seleccionemos una tabla o rango, que es lo que habíamos seleccionado, y vamos a ver que si queremos utilizar fuentes de datos externas como bases de datos en Excel, SQL Server, MySQL, Oracle o de diferentes hojas, también podemos hacerlo. Que básicamente es lo mismo que vamos a aprender, ¿no es cierto? Solamente con otra fuente de datos. Elija dónde se desea colocar el informe de la tabla. Nosotros lo dejamos en una nueva hoja de cálculo o podemos utilizar la existencia. Normalmente se lo hace en una nueva hoja. Y tenemos esas opciones, ¿no es cierto? Agregar estos datos al modelo de datos, etc. En esta ventana nos muestra unas opciones para crear tablas dinámicas y vemos el rango que ha seleccionado aquí, ¿no es cierto? Un rango llamado tabla 1. Ahí vamos a tener en cuenta que ya nos va a servir el nombre de la tabla, ¿no es cierto? Antes no nos servía, pero ahora tenemos que llamarle o darle un nombre a la tabla. En siguiente parte nos permitirá elegir dónde deseamos colocar el informe de la tabla, que es lo que le mencionaba, de la tabla dinámica, que para el caso que vamos a decir que nos cree una nueva hoja. Ahora, al darle clic en aceptar, veremos que nos crea una nueva hoja con el espacio creado para una tabla dinámica y al lado derecho un panel que nos ayudará a ordenar la información de nuestra tabla dinámica. Eso ya lo vamos a ir viendo también. En este punto hemos creado una tabla dinámica solo que se encuentra vacía y lo único que tendremos que hacer es configurar los campos que deseamos visualizar en nuestro informe con el panel campo de tabla dinámica. Ahora ya tenemos aquí cómo organizar, vamos a ir viendo, organizar una tabla dinámica y yo les voy a mostrar cómo más o menos es el proceso. Voy a copiarme para que ustedes entiendan lo que les estoy leyendo, ¿no es cierto? Lo que tenemos. A ver, volver a copiar. Después de tabla 1. Entonces nos dice primero seleccionamos nuestro rango de datos, nos vamos a insertar, tabla dinámica, seleccionamos una nueva hoja de cálculo y aceptar. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra sección de tabla dinámica, en donde nos habíamos quedado en organizar una tabla. Entonces hasta este punto es lo que hemos hecho, así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces tanta teoría para llegar a un solo clic en la práctica y ustedes entiendan de manera sencilla. Pero como vemos, nos puede servir toda la teoría que nosotros leamos, ¿no es cierto? Ahora, al organizar una tabla dinámica, como le hemos dicho anteriormente, en la parte derecha de nuestra hoja de cálculo se nos ha creado un panel de campos de tabla dinámica. Esta es la parte derecha, un panel campos de tabla dinámica, en donde vamos a ir trabajando. Y en el recuadro superior se ha agregado todos los títulos de la columna de nuestra tabla o base de datos. Entonces, aquí está todas las columnas, ¿no es cierto? Tenemos fecha, vendedor, tienda y en nuestra hoja tenemos fecha, vendedor, tienda, producto. Son las columnas o los encabezados, ¿no es cierto?, que se me ha agregado en los campos. Vemos ahí una alarma, Sandra Maribel ingresó. Vamos a ponerle ingreso, pero con retraso, ¿no? ¿En dónde está Sandra? Aquí está. Con retraso es el segundo. Sandra, retraso. Le damos guardar. Bien, entonces como decíamos, ya hemos creado una tabla dinámica. ¿Se dan cuenta qué tan sencillo es? Pero ahora tenemos que aprender a cómo ir manejando. En la parte derecha ya nos explicaba qué era lo que teníamos, ¿no es cierto? Un recuadro. Se han agregado todos los títulos, dice, de columnas de nuestra tabla o base de datos. Seleccionando cualquiera podemos arrastrar a una de las cajas ubicadas en la parte de abajo. ¿Cuáles son esas cajas? A estas áreas son filtros, columnas, valores y filas.
Ya vamos a ir viendo para qué nos sirven estas áreas o estas cajas. Entonces, nos dice, en la tabla dinámica, ¿qué son las cajas de la parte inferior? Si se preguntan ustedes, ahí nos dice, filtro permite que podamos filtrar la tabla entera seleccionando uno o varios elementos. Columnas nos permite organizar la información por columnas, podemos utilizar uno o varios elementos. Filas nos permite organizar la información por filas, podemos utilizar uno o varios elementos. Y los valores nos permite visualizar valores como suma, máxima, media, contar valores, etc. Entonces, para eso nos sirven estas áreas o campos o cajas. En valores ya vamos a ir viendo en la práctica que solo nos permite campos que son numéricos, ¿ya? Entonces, eso ya es muy importante tomarlo en cuenta desde ahora. ¿Cuándo utilizar tablas dinámicas? A ver quién me responde. Las tablas dinámicas en Excel las podemos utilizar cuando necesitemos analizar de manera profunda los datos o la información de una base de datos y sobre todo cuando la queremos analizar desde diferentes puntos de vista. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. Si la tabla o base de datos cuenta con diferentes registros que pueden agrupar y comparar entre ellos, es un buen indicador que se puede utilizar tablas dinámicas en Excel. Ahora, aquí es lo que nos interesa. Vamos a la práctica, me dicen. Lo primero que tenemos que hacer es revisar el cuadro de datos que vamos a utilizar en el ejemplo. Esa es nuestra base de datos, el cuadro de datos, ¿ya? Para ello, voy a eliminar esta hoja que hemos generado solamente para explicar la teoría. Le voy a decir eliminar y la hoja eliminar. Bien, tenemos una hoja 1. ¿Cuál es el cuadro? Tenemos este cuadro en donde tenemos información de fecha, vendedor, tienda, productos, importe. Es decir, que los vendedores de una determinada tienda venden productos a un determinado importe. ¿No es cierto? Carlos puede que haya vendido en la tienda B una determinada impresora y en la tienda C un teclado, con su respectivo importe y con su respectiva fecha, ¿no es cierto? De esa manera nosotros tenemos que ver y analizar la estructura de la información que se va a manejar. Entonces eso es lo primero que nos dicen, ¿no es cierto? Lo cual debemos utilizar en el ejemplo. Ese es el ejemplo que vamos a hacer. Y en base a ese ejemplo es que ustedes también van a tener su tarea de ejercicio. En este caso, crear la tabla de datos del cuadro de datos productos con encabezado y probar filtros. Es lo que ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Vamos a ver luego la diferencia entre tablas y tablas dinámicas. ¿Qué nos dice? Crearla como datos. Para ello nos vamos a insertar y como tabla. ¿De dónde a dónde? Todo lo que hemos seleccionado y la tabla tiene encabezado. Claro que sí tiene encabezado. Le digo aceptar. Y como pueden, ya hemos creado una tabla. Pero esta es una tabla de datos, no es una tabla dinámica. Y tiene sus diferencias y vamos a aprenderlas también. Entonces, como pueden ver, nos dice que probemos seleccionando, por ejemplo, el filtrado, ¿no es cierto? Aquí yo por 2019 acepto y de manera automática se me filtran los 2019. Pero no me saca ninguna suma, ningún cálculo, ningún conteo para analizar, ¿no es cierto? Porque simplemente nos permite filtrar. Entonces, de esa manera nosotros vamos utilizando las herramientas de tablas que ya habíamos visto con el resumen que ustedes vieron. Cambiar tamaño, darle nombre, resumir, quitar duplicados, convertir rango, insertar segmentación, exportar, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con estilos y diseño. Entonces, esa es una tabla de datos. ¿Qué nos dice nuestro primer apunte? Que le demos un nombre a la tabla, que sea productos. Entonces, le vamos a dar un nombre. Yo voy a seleccionar, en vez de tabla 1, le voy a llamar productos. Le doy el nombre de productos y le doy enter. Entonces, de esa manera, ya mi tabla tiene un nombre que es producto. De esa manera vamos a poder hacer referencia de manera externa o interna a este conjunto de datos como tabla con el nombre productos. Bien. Ahora, algo muy importante, un punto que les he puesto es que ustedes sepan diferenciar entre tablas y rango de datos. ¿Saben la diferencia entre tablas y rango de datos? Entonces, para los que no sepan, vamos a verlo ahorita. Crear dos cuadros para calcular el promedio de 3 notas, me dice.
Entonces ya yo creé dos cuadros, un cuadro de la H a la L y otro cuadro de la N a la R. Para calcular promedios, por ejemplo, yo aquí puedo tener un nombre de José, nota 1 que sea 50, nota 2 60, nota 3 70, y aquí tengo que calcular el promedio. Pero ¿qué nos dice el apunte? A un cuadro le creamos con tabla de datos, lo que hicimos con la base de datos para el ejemplo, y al otro lo dejamos como un rango de celda. Entonces, a este primer cuadro o cuadro de datos lo vamos a crear como tabla simplemente, ¿no es cierto? ¿Tiene encabezado? Sí. Si se dan cuenta ya puedo filtrar, puedo organizar, ordenar, etc. Aquí yo voy a colocar una fórmula que me dice que es el promedio de las tres notas, ¿no es cierto? Calcular promedios en ambos cuadros y ver la diferencia cuando agregamos más datos. Lo que no es tabla no actualiza la fórmula, aunque podría arrastrar la fórmula de promedios. Entonces ahí ya vemos una diferencia, ¿no es cierto? Una automatización que con las tablas normales se puede y con las que no son tablas no se puede. Entonces para eso yo le voy a poner aquí una fórmula. Le voy a poner que va a ser mi nota 1. Primero le vamos a poner paréntesis. Y entonces aquí dentro del paréntesis voy a poner mi nota 1 más mi nota 2 más mi nota 3 y todo dividido entre 3, ¿no es cierto? Le doy enter. Tengo un promedio de 60. Entonces, si se dan cuenta, automáticamente ya se ha agregado un valor de 0 en la parte de promedio. Cosa que si yo coloco aquí el nombre de José y me voy, y también voy a poner 50, 60, 70, y voy a calcular el promedio que va a ser igual, abro paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota 3, cierro paréntesis, dividido entre 3. Para empezar se dan cuenta que ya las direcciones no son relativas, ¿no es cierto? Entonces le damos en enter y se me calcula el promedio. Pero, como pueden ver aquí, tenemos cálculos automáticos. ¿Qué quiere decir? Que ya se realizó el cálculo de manera automática en esta tabla para esta columna, cosa que no tenemos en este lado. Y es lo que nos dice el apunte, ¿no es cierto? Aunque yo podría arrastrar la fórmula de promedios para el rango de datos, ¿no es cierto? Podría hacer esto y arrastrar. Ahí sí ya se me crearon para todas estos datos. Pero, ¿qué pasa si yo agrego un nuevo registro? Aquí nos dice, en las tablas dinámicas podemos estructurar y hacer cálculos automáticos. Entonces, esa es la diferencia de las tablas, un rango de datos, y vamos a ver las tablas dinámicas a continuación. Aquí, por ejemplo, si yo pongo María y pongo 10, 30, 40, como pueden ver, se me va agregando y automáticamente va calculando. Pero si aquí pongo María, pongo 10, 20, 40, no se me calculó nada, ¿no es cierto? Entonces no me sirve tanto manejar un rango de datos en comparación con una tabla de datos. Entonces esa es la diferencia entre una tabla de datos y un rango de datos. Para insertar una tabla de datos nos vamos a insertar, nos vamos a tabla simplemente y le damos clic. Aquí ya no nos habilita porque hemos creado. Pero si yo selecciono esto, por ejemplo, todo esto sí puedo crear una tabla y darle un nombre y utilizar las herramientas que nos da la tabla. En cambio, con este lado ya lo tengo creado. Esa es la diferencia. Muy bien. Sigamos con la práctica. Ahora, vámonos a tablas dinámicas. Nos dice crear tabla dinámica, convertir el rango de datos productos en tabla de datos, lo cual ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Todo este rango de productos, de fecha hasta importe, ya lo hemos creado como tabla de datos y le hemos dado un nombre inclusive. Aquí nos dice que le demos el nombre productos, cosa que ya habíamos hecho anteriormente en la tabla de datos. Darle nombre de producto, que es muy útil cuando se operan con matriz en fórmulas, eso para que lo tomen en cuenta.
Luego, convertir la tabla de datos productos en tabla dinámicas en una hoja nueva. Ya, aquí viene lo interesante y tienen que poner atención. Yo quiero convertir todo este rango o esta tabla en una tabla dinámica. Ahorita es una tabla de datos. ¿Qué quiere decir? Pasó de ser un rango de datos a una tabla de datos y ahora vamos a convertirlo a una tabla dinámica. Le damos clic en insertar tabla dinámica. Como pueden ver, ya no es un rango, es una tabla llamada productos. Le digo en una nueva hoja de cálculo y aceptar. Ahí se me ha creado un nombre o una hoja llamada hoja 4. Bien, a esta hoja 4 yo le voy a dar la etiqueta de tabla dinámica. Bien, de la hoja 1, ¿no es cierto? Ahora, como pueden ver, ya como vimos en la teoría, se nos abre una sección donde dice tabla dinámica 2, que es la segunda tabla. La primera la creamos cuando vimos la teoría. Dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces vamos a elegir, vamos a seleccionar, vamos a jugar con todo aquello. Pero, ¿qué nos dice la práctica? Examinar, vamos a ir marcando hasta donde hemos hecho. Todo esto ya hemos visto. ¿Qué nos falta? Examinar la sección de campos de la tabla dinámica con que aparece a la derecha. Que aparece a la derecha, ¿no es cierto? Que son campos y áreas. Entonces, como pueden ver, se nos aparece una sección para organizar. Aquí nosotros vamos a ver en la parte superior los campos, los títulos, ¿no es cierto? De toda nuestra tabla dinámica. A ver, vamos a revisarlo. Tenemos fecha, vendedor, tienda, producto, importe. Aquí se nos ha habilitado fecha, vendedor, tienda, producto, importe. ¿No es cierto? Entonces esos son los campos. También aquí vamos a poder ver de qué manera nosotros vamos a seleccionar la vista. Eso ya es un paso más adelante. Bien, cambiar la disposición de vista del área de campos de la tabla dinámica con el engranaje. Entonces podemos cambiar. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder tener una disposición. Tal vez quiero verlo así para poder arrastrar de manera más fácil. Tal vez tengo que... Aquí le vamos a volver atrás. Lo voy a eliminar. Voy a seleccionar nuevamente. Entonces de esa manera nos sirve la vista de disposición, ¿no es cierto? Entonces tabla productos y ya tenemos aquí. Le hemos cambiado a solo secciones, solo esta parte de las áreas, pero la vamos a dejar así, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando le doy clic fuera de mi sección de tabla dinámica, desaparece nuestra configuración. Si le doy clic dentro, entonces aparece nuestra configuración para que nosotros vayamos armando nuestro reporte. Aquí le vamos a dar tabla dinámica. Bien, entonces eso es lo importante que nosotros tenemos que ver para poder automatizar nuestro trabajo. Cambiar la disposición, ya lo vimos. Tiquear todos los campos para ver qué sucede. Pueden desplegar o expandir nuestro primer informe de la tabla dinámica. Entonces aquí ya vamos a crear un pequeño informe. A ver, voy a tiquear fecha. Se me estructura fecha, pero automáticamente me lo organiza por años, trimestre y fecha. Como nos dice en el apunte, puedo desplegar, ¿no es cierto? 2017, que tenemos registrado, 2018 y así sucesivamente. Vamos a tiquear vendedor y se me va agregando vendedor. Podemos expandirlo, ¿no es cierto? ¿El vendedor en qué registros aparece? Aparece en marzo de 2017, ¿no es cierto? A ver, Iván, ¿qué habrá pasado con Iván? Entonces, si selecciono tienda, producto, como pueden ver, todo se me selecciona en una sola columna. Ese es un primer informe, pero ahorita pues está bastante abstracto, ¿no es cierto? Ambiguo, en realidad no me sirve de nada este reporte, más bien me podría complicar. Puedo seleccionar importe y como pueden ver, importe automáticamente se va a valores, ¿no es cierto? Entonces se me va a hacer una suma de valores. Aquí sí ya podría tener algo de sentido. En 2017 tuve 13.170, en 2018 obtuve 9.660 y así, hasta tener este total. Pero se dan cuenta, yo no puse ninguna fórmula para calcular este valor.
peor este, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacen las tablas dinámicas. Es como un arte de magia, ¿no es cierto? Automáticamente te lo calcula y te lo coloca en valores, ¿no es cierto? Nosotros no le dijimos que queríamos a valores, pero Excel, de manera automática, ve que este es un valor numérico y te lo coloca a valores. Entonces, aquí ya te lo coloca como una suma inclusive. Entonces, se dan cuenta qué tan fácil es y qué tan rápido y automático podría ser la parte de informes. Aquí, por ejemplo, tal vez a ustedes les dirían, a ver, quiero el informe de qué se vendió en la tienda B en tal fecha. Entonces, ustedes tendrían que buscar, seleccionar, poner algún color, tal vez filtrar, hacer una suma, poner aquí una fórmula, etcétera. Pero con tabla dinámica, ¿ven qué fácil es saber cuánto se vendió en 2017? Solamente con tiquear y poder expandir y contraer. Entonces, esas son las fortalezas de las tablas dinámicas. Tiqueamos todo y como pudimos ver, se desplegó y se colapsó. Eliminar todos los campos del área de fila para iniciar de cero. Entonces, vamos a eliminar todo. ¿Cómo eliminamos? Simplemente lo arrastro y lo saco de nuestra área. Entonces, para agregar, yo simplemente tiqueo o simplemente arrastro. Aquí ya lo arrastré y se agregó. Y para retirarlo, simplemente también lo arrastro fuera del área. Entonces nos dice que eliminemos para poder iniciar de cero, ¿no es cierto? No se olviden hacer cualquier pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, no está entendiendo, entonces tenemos que intervenir. Habiliten su micrófono y pueden realizar preguntas. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta? Inge, perdón que lo moleste, buenas noches. Avanzó un poquito rápido de repente y no comprendí bien ciertos pasos, lo siento. No sé si al finalizar podemos refrescar todo, puede seguir avanzando. No, mejor es despejar las dudas ahora, Iván. Más o menos, ¿en qué pasos no se pudo entender? ¿O quieres que te lo resuma? Por favor, Inge, un resumen de 2 minutos. Ya, vamos a eliminar entonces. Voy a eliminar mi tabla dinámica. Esto lo vimos para ver la diferencia entre una tabla y un conjunto de celdas o rango de celdas, ¿ya? Pero para ello voy a eliminarlo. Voy a dejarlo sin bordes, tal como está. Bien. Vamos a trabajar con esta tabla, con este rango de datos o nuestra base de datos, ¿ya? Para ello, ¿qué fue lo primero que yo hice? Lo que ustedes tienen que hacer. Seleccionamos ese rango y primero lo convertimos en tabla, ¿ya? Aquí ya se me destiqueó porque ya está convertido en tabla de datos. Entonces, esa es una diferencia, ¿no es cierto? Teníamos rango de datos, tabla de datos y tabla dinámica. Primero lo convertimos en tabla de datos. Luego, este rango lo convertimos en tabla dinámica. ¿Cómo hacemos? Lo mismo, le damos clic en tabla dinámica. Pero, ¿qué pasa si yo le doy en tablas dinámicas recomendadas? Aquí Excel automáticamente me recomienda algunos ejemplos que él podría sacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuánto vendió un determinado vendedor, la suma de importe, o por tienda, o por producto. ¿Se dan cuenta? Suma de importe por producto, me dice. Aquí me dice suma de importe por vendedor, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera Excel puede recomendarte también para que puedas realizar tu reporte. Pero lo nuestro es realizar desde cero. Para ello le das clic en insertar tabla dinámica, seleccionando todo tu rango y automáticamente se va a aparecer este recuadro ventana. En este recuadro, como te puedes dar cuenta, ya tenemos el nombre de la tabla, porque ya nosotros le habíamos dado un nombre. Tenemos que, bueno, lo dejamos tal como está, para que nos creen una nueva hoja. Le digo aceptar y automáticamente se me genera una nueva hoja de cálculo. En este caso es la número 6. En la parte superior derecha tenemos los campos, o sea, las columnas o encabezado de nuestra base de datos, que nosotros podemos ir arrastrando, por ejemplo, fechas, hemos dicho vendedor, tienda, producto, importe. Y automáticamente te das cuenta, Iván, que al tiquear o al arrastrar a estas cajas, ya nosotros tenemos una tabla dinámica o un reporte de tabla dinámica. Así de sencillo. Es simplemente eso la tabla dinámica. Pero ¿en dónde radica este mito de que es complejo, de que es difícil? Entonces, a muchos yo he escuchado este tema, ¿no es cierto? Como se dan cuenta, es bastante sencillo. Entonces,
Entonces, esos fueron los pasos que hicimos, Iván. Hemos creado una tabla dinámica. Sin embargo, ¿dónde radica esto de que es complejo? Es en que nosotros muchas veces no sabemos cómo organizar nuestros datos. Y es ahí la clave para que ustedes puedan hacer reportes que nos permita tomar decisiones, ¿no es cierto? Reportes bastante fáciles. Entonces, en esta hoja, que es muy sencilla, muy pequeña, con pocos datos, apenas 5 columnas, yo podría tener varias preguntas, ¿no es cierto? Como que mi jefe me dice, a ver, Ignacio, quiero saber cuánto vendió Carlos Vázquez en 2017. Pero con una tabla de datos, pues yo me tardaría filtrando, calculando fórmulas, etcétera. Ahí el gerente me pregunta, a ver, Ignacio, yo quiero saber en el mes de, a ver, vamos a ponerlo aquí, fecha, importe. En el mes de marzo, por ejemplo, ¿no es cierto?, de 2017, ¿cuánto se ha vendido? Aquí automáticamente ya le aparece, ¿no es cierto? Se ha vendido 4.700. ¿Cuánta es la suma total de 2017? 13.170. ¿Cuál es la suma total general? 27.340. Entonces te das cuenta, Iván, qué tan sencillo es realizar todos estos cálculos simplemente con dar clic o tiquear o arrastrar a los campos. Pero ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Muchas veces yo no sé cómo organizar. Entonces puede que trimestre lo ponga o fecha lo ponga en filtro, o vendedor lo ponga en filtro. ¿Qué pasa si pongo en vendedor en filtro? Me aparece un filtro, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si pongo vendedor a columna? Me aparece, como te das cuenta, ya vamos a ir avanzando la estructura de columna. ¿Qué pasa si lo pongo a fila? Me aparece en filas. ¿Qué pasa si lo pongo a valores? Seguramente me va a dar un conteo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, nosotros podemos realizar la configuración y una infinidad de reportes que te puedas imaginar. Entonces, eso es lo que hemos avanzado, Iván. No sé si hay alguna pregunta. Me quedó claro, Inge, muchas gracias. Perfecto, Iván. Entonces, no hay que quedarse con la duda para que avancemos al unísono. Entonces, ¿qué más me dicen mis apuntes? Van a ver que mis apuntes es un poco extenso, porque yo quiero que ustedes entiendan bien esta parte de tablas dinámicas. Y en esta clase, como yo les prometí, vamos a ver todo lo que estaba en nuestro contenido. ¿Cuál es nuestro contenido que nos ha dado el instituto? Pues tiene que ver con un contenido temático, ¿no es cierto? En la parte 2 son determinar qué es una tabla dinámica, que ya lo hemos hecho, generar una tabla dinámica, que ya lo hemos hecho, campos, filas y columnas, que lo estamos viendo, valores también lo estamos viendo, filtrar también, actualizar, vamos a ver con un macro cómo hacerlo, y eso para eso ya son macros. Entonces, macro es un tanto más pequeño. Vamos a avanzar en nuestra última clase, que es este día jueves, pero vamos a ir de acuerdo al contenido, ¿no es cierto? Inclusive vamos a ir más allá, porque voy a enseñarles a cómo nosotros podemos inclusive hacer un campo para temporizar, un campo de actualizar con macros. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas que también les pueden servir. Bien, hasta este punto entonces sigamos nuestro apunte. Luego dice probar con lo siguiente, poner fecha en columna. A ver qué pasa si pongo fecha en columna, que era lo que yo les estaba mostrando, ¿no es cierto? Si pongo fecha en columnas, se dan cuenta, ya me muestra por columnas, ¿no es cierto? En las columnas me aparece 2017, 18, 19 y un total general. ¿Qué más me dice? Poner productos a filtros. ¿Qué pasa si yo coloco productos a filtros? ¿Dónde está productos? Lo arrastro a filtro. Entonces ya voy a poder filtrar todo lo que aparezca dentro de los valores o en mi tabla dinámica o en mi reporte, voy a poderlo filtrar, ¿no es cierto? Puedo hacer mis filtros personalizados también. Bien, ¿qué más me dice mi apunte? Esto es para que ustedes vayan dándose cuenta. Poner importe a valores y cambiar configuración a resumir por recuento. Entonces, importes a valores. Me voy a importes, me voy a valores, ¿no es cierto? Y voy a poner productos, estaba en filtro, voy a poner vendedor a fila. A ver qué me dice mi apunte. Probar esto, ¿no es cierto? Colocando algunos valores a columnas, a filtros,
importes a valores. Dice, hasta aquí el detalle es que cuando empiezas a utilizar la tabla dinámica, no sabes cómo ordenar tu información, es lo que yo les decía, ¿no es cierto? No saben cómo representar lo que ustedes quieren mediante esos datos. Y es muy sencillo. Aquí nos dice que vamos a eliminar todo para iniciar de cero. Pero desde este punto nos dice que cambiemos la configuración a resumir por recuento. Aquí nos está dando una suma y nos dice, ¿no es cierto?, automáticamente. Nosotros no le pusimos este valor de suma o no le dijimos que nos haga suma. Automáticamente cuando le pusimos el campo de importe a valores, nos ha generado una suma. Pero yo quiero que me cambie a solamente cantidades o que cuente. Que no sume, que cuente. Entonces me voy aquí, le doy clic, configuración de campo de valor y aquí tenemos todo esto que vamos a ir avanzando también con más detalle. Le digo recuento y aceptar. Y aquí me da, tenemos 29 productos, tantos productos que ha vendido Carlos, tantos productos que ha vendido José en determinado año y determinado mes, ¿no es cierto? Y total general. Entonces, hasta este punto solamente estamos jugando con las configuraciones, ¿no es cierto? Con arrastrar, ver qué pasa si coloco esto en columnas, si coloco esto en filtros, si coloco esto en fila o a valores, e interpretar, ¿no es cierto? Y aquí alguna configuración que ya nos hemos adelantado a realizar configuración. Pero de eso se trata la tabla dinámica o las tablas dinámicas. Entonces, en tabla dinámica ya ustedes deberían tener claro qué es una tabla dinámica, para qué sirve, cómo utilizarla y cómo interpretar, ¿no es cierto?, los campos de configuración que tenemos a la derecha. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Inge, a mí no me parece trimestres y años como usted en los campos de la tabla dinámica. ¿Por qué? Cuando arrastras fecha, arrastrarlo fecha a filas, por ejemplo. Arrastré, pero a mí me aparecen todas las fechas, desde la primera a la última. No, no sé si le puedo compartir así. mi pantalla un ratito. Ya, por favor. Ya, ¿puede ver mi pantalla, Inge? Bien. Ya, esto es lo que le decía, ¿o no? ¿Qué ha pasado? Seleccionas una fecha. Aquí está. Ahí está. Ya. Mire. Una fecha, exacto. No me aparece aquí trimestres y años como usted. Ya, damos clic derecho acá en la fila A, en la columna 13, la que tienes seleccionada. Ya. 25 de mayo tienes, démosle agrupar. Agrupar. No te sale la opción agrupar, ¿no es cierto? No. Ya, esta tabla dinámica la creaste desde una tabla de datos, ¿no es cierto? Sí, o la elimino y la vuelvo a crear. Ya. Ya este es mi ejercicio, entonces selecciono todo, inserto, tabla dinámica. Ya. Y le doy a aceptar. Sí, le damos a aceptar. Ya, queremos fecha, a ver. Ya. Ya. Entonces ahí tal vez tiene otra configuración tu Excel, pero podemos darle clic derecho o clic a la área de filas, Ya. en donde está fecha, configuración de campo tal vez. Ya. Ya, ahí vemos subtotales de fecha. Parece que no está en formato fecha, más bien, ¿no? Cuando esté en formato fecha, te debería aparecer. Vamos a tu tabla de datos, a la ejercicio 1, creo que es, ¿no? Sí. Ya, clic en una determinada fecha. Ya. Está como fecha, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a tu tabla dinámica. Démosle, seleccionemos todos. O en formato, dale clic a fecha donde estabas antes. No, perdón. eso. Aquí. Ahí, configuración de campo.
formato de número, vamos abajo está, formato de número, un botón. Ah, perdón. ¿Será porque mi Excel es 2013? A ver, vamos a ver ahorita está como fecha, Está con un asterisco por delante. a ver, dame un minutito, voy a ver cómo está en el mío. Mm, Fecha, formato, sí, está con asterisco igual, etiqueta de fila, configuración español, España, ¿qué dice el tuyo? Lo propio. Español Bolivia, ¿no? Ujú. Ya. A ver, dame un minutito, vamos a ver por qué está pasando esto. Porque a usted por defecto le aparece trimestre y año, ¿verdad? Sí, Cuando crea así el debería formulario. aparecerte a ti también. Mm. Pero vamos a identificar. Ya lo habías convertido a tabla, ¿no es cierto? Sí, Ya. Bien. Sí, debería aparecerte normal. A ver, hagamos el paso desde el principio, Iván. ya, ya. Eliminemos. Ya. Esto era. Ay, perdón, ¿cómo lo volví tabla? Pero ¿cómo era? Dice Inge, perdón. Control Z, o si no con el ejercicio 2. Ya, con el ejercicio 2 mejor. Ya, seleccionemos. Fijemos, ¿no? Si fecha, ahí está con... A ver, selecciona una fecha. Fíjate si tiene el formato fecha. Está con fecha. A ver, no a inicio. General aparece, ¿no? O en una fecha. A Está fecha, con está fecha. con fecha. Sí, Ya. Entonces seleccionemos ya. todo el rango. Ya está seleccionado, ¿no? Sí, Démosle en insertar y tabla. ya está. Ya. Démosle nombre. Dale un nombre el que tú quieras. Arriba dice nombre de la tabla. Ah, Iván. Ya. Enter. Ahora, insertar y tabla dinámica. Ya, Ya. Aceptar. Ahora sí. Y arrastremos a ver fecha. ya está. Nos sigue saliendo, ¿no? Sí, es raro. Avancemos, Listen. Tal vez es mi Excel. Sí, tal vez es la versión de tu Excel. Sí, Vamos a ver también cómo podemos ver ese tipo de detalles para quienes tienen esa versión, ¿ya? ya dije, continuemos. Le comparto. Ya. A ver. Ya, eso está rarísimo. Bien, les voy a compartir nuevamente mi pantalla. ¿Alguien más tiene esa visualización como Iván? Bien, esperemos que sea entonces la versión. Por si acaso yo estoy con Office 365. Mabel dice, yo también dice. A ver, tengo el mismo problema, dice. Ya, me gustaría primero solucionar este problema. A ver. Mabel, tú si nos puedes compartir tu pantalla, porfa.
Ya, a ver, nos va a compartir. Ya, adelante, Mabel. Ya, seleccionemos fecha. Y nos sale igual. A ver, si seleccionamos a fila, en el área fila, donde arrastraste fecha, ¿qué nos aparece? Mover filtro de uniforme, quitar campo, configuración de campo, a ver. Fecha en diseño de impresión, ¿qué nos aparece? Diseño de impresión. Ya, insertar. Si le cambiamos, ahí está con un formato de barras, ¿no es cierto? Intentemos cambiar el formato, a ver, Mabel. Vamos a formato de número. En un botón que está en la parte inferior. Formato de número. Solo que no veo qué te aparece. Ahí está. Intentemos ponerlo, eso que está en barra, a ver, que está como 17, ese que está con 14, barra 3, barra 2012, exacto. Aceptamos. Cambia solo el formato. Ya. Si le damos en... intenta arrastrar, a ver, tiquear todos tus campos, a ver. Ya solo de la A4, o sea, todas las fechas nomás. A ver, seleccionemos. Todas las fechas. Hasta ahí. Clic derecho. Agrupar, demos. Fecha 2, fecha 3. Ya otro grupo nos aparece, ¿no? Ya, control Z. Lice, ahora sí me puede escuchar. Sí, adelante. Es que estaba con no tenía audífono, micrófono, perdón. Ya, ahora control Z. Control Z. Démosle clic en una sola fecha, en una sola celda. Ya, agrupar. Clic derecho. Ya. Agrupar. Seleccionamos mes, trimestre y años. Con la mes, trimestre y años. Mes, trimestre y año. Mes te falta. Ahora sí, aceptar. Ahora sí, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Ahora colapsemos o démosle en el signo menos de 2017, por ejemplo. 2017, vamos en el signo menos. Hay un signito para colapsar. Exacto, para contraer. Ahí está. Ahora sí. Solo que no lo puse importe, no me está saliendo. Ahora sí, me sale. Ya. Puedes tiquear si quieres toditas los campos y ahí te va a salir, ¿no es cierto? Y puedes expandir también en tu signo más de la fecha, por ejemplo. Así. Ahora sí, ¿no? Pero si te das cuenta es un medio que un reporte que no nos sirve, digamos, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo nosotros configurar. Bien, muchísimas gracias, Mabel. Iván, no sé si puedes hacer lo mismo en tu caso, porfa. Gracias, Licen. ¿Le comparto pantalla o yo hago individualmente? Si quieres compartirnos. Pero tiene que salirte la opción de agrupar. Ya, muy bien. Deme un momentito.
seleccionas una fecha. ¿Te aparece? Ahora seleccionamos. Clic derecho en una fecha. Trimestre, mes y año. Aceptar. Ahora colapsamos. Ahora sí, ¿no? Ya dije, funciona. Gracias. Listo, de ti. Bien, ya hemos resuelto el problema entonces que nos decía Iván y Mabel. Y vamos a seguir con nuestro apunte. Vayamos a ver. Creo que por el hecho de que es un poco medio amplio nuestra parte de tablas dinámicas, al parecer vamos a terminar mañana, pero como les decía, la parte de macros pues es muy sencillita, eso lo vamos a hacer en 5 minutos. Entonces, ¿dónde está? Tabla dinámica. La parte que nos han dado para que avancemos en macros es crear, ejecutar, generar y guardar. Así de sencillo. Esto lo hacemos en 3 minutos. Ya habíamos hecho un macro, inclusive les he enseñado en la parte de filtro, ¿no es cierto? Entonces, si es que nos quedamos hasta algún punto, en realidad esto lo podríamos avanzar rápido también, pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan al máximo, o sea, las opciones más utilizadas y que sea significativo para ustedes, ¿no es cierto? Y que les pueda servir. Entonces vamos a darle un poco más de tiempo a esto de las tablas dinámicas porque es muy importante realizar este tipo de reportes, ¿no? Entonces, ya habíamos avanzado hasta aquí. ¿Cuántos puntos tenemos? A ver, el punto 4, que vamos a mostrar la estructura de la tabla, el punto 5, que les voy a mostrar la configuración, el punto 6, que ya son gráficos, el punto 7, que son actualizar, y el punto 8, que son múltiples reportes. Estos últimos puntos no está contemplado en la temática que nos ha dado el instituto, pero les voy a dar como un extra, ¿está bien? Entonces, vayamos con el punto 4, que es las estructuras. Nos dice, en las estructuras de tabla dinámica, explicamos la hoja de estructura, que es la representación de una tabla dinámica. Ustedes también tienen, donde dice su actividad, ¿no es cierto? Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, tienen una hoja llamada estructura. Aquí es muy importante que ustedes puedan identificar cuál es la estructura de las tablas dinámicas o reportes. Tenemos en la parte superior columnas, ¿no es cierto? Como cualquier tabla, y abajo sus valores. Y nosotros en las tablas dinámicas tenemos columnas. Entonces, esta área se corresponde con la columna de la estructura, ¿no es cierto? Estas columnas. ¿Qué quiere decir? Que si yo arrastro a un vendedor, por ejemplo, a columnas, como les explicaba, si se dan cuenta, se coloca en la parte horizontal. Eso es lo que nos dice el apunte. Dice, llevar productos a columnas, por ejemplo. Vamos a llevar productos a columnas. Me voy a productos y lo pongo en columna. Aquí tenemos cómo se va organizando, ¿no es cierto? De acuerdo a esta estructura, que son columnas. ¿Cómo están aquí las columnas? De forma horizontal en la parte superior. ¿Qué nos dice nuestro apunte? Que ahora me aparecen en el cabezado, ¿no es cierto? Todos los productos en la parte superior horizontal. Bien, hasta ahí la explicación. Si yo llevo productos a fila, me aparecen en una sola columna en forma vertical y de esa manera nosotros podemos ir organizando. Entonces, ¿qué pasa si pongo productos a fila? Que ya habíamos hecho ya ese ejercicio, ¿no? Nos vamos a nuestra hoja. Si pongo productos a fila, se me va en forma vertical, ¿no es cierto? En la primera columna. Entonces, en la estructura, estas son las filas de color verde. Aparecen tal como yo las arrastrado. Entonces, si las arrastro a fila, me va a aparecer aquí. ¿Qué pasa si yo arrastro a valores? Algún campo. Entonces, por ejemplo,
voy a arrastrar producto hasta aquí, tal vez vendedor a columnas, y voy a arrastrar importe a valores. Entonces ya se dan cuenta, automáticamente me lo va generando los valores que están en color gris o plomo, ¿no es cierto? Y filtros, que va a estar en la parte superior izquierda. ¿Qué pasa si yo quiero filtrar, por ejemplo, por tienda? Entonces lo pongo tienda, filtro, y me aparece en la parte superior para que yo filtre. Aquí me aparece de todas. ¿Qué pasa si yo quiero de la tienda B? Le doy a aceptar. Me muestra solo de la tienda B. El producto, los vendedores, los importes, la suma, los subtotales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces de esa manera está estructurada la tabla dinámica. Eso para que se les quede en mente. De esa manera es que nosotros vamos a poder jugar con columnas, filas, valores, filtros, segmentación, etcétera. Bien, ¿qué más nos dice nuestro apunte? Ahora en columnas podrían ir vendedores y llevar vendedores a columnas. Llevar, aquí sería, aquí era producto, ¿no es cierto? Tal como lo hicimos. Es lo que hicimos, hemos llevado columnas o vendedores a columnas. ¿Dónde está nuestro vendedores a columna, ¿no es cierto? Bien. Ahora sí, lo que más nos interesa, llevar los importes a valores. Aquí podemos mostrarlo como recuentos o los valores solo van numéricos. Nos dice que es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Solo van números. Y nos muestra el número de ventas por vendedor de cada producto. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que me muestre el número de ventas? Si se dan cuenta, ya habíamos manejado sumas. Por eso se configura como suma. Pero si yo le doy clic en suma y le digo en configuración de valores y que me haga recuento, le doy a aceptar y aquí me da 5 productos en la tienda B, de tal producto, de tal vendedor en esta tienda, un total, ¿no es cierto? General y subtotales por vendedores. Aquí Carlos vendió 2, José vendió 1, Juan vendió 1, Pedro vendió 1 y el total 5, ¿no es cierto? Y por producto. Entonces, así de manera detallada yo quiero que vayan siguiendo los apuntes para que se den cuenta. En el campo filtro sirve para hacer búsquedas, poner tienda en el área de filtro y filtrar por tienda, que nos resume automáticamente y así nos va a mostrar según los campos que nosotros organicemos. Esto ya también lo hicimos, ¿no? Hemos puesto tienda a filtro. Aquí está tienda. Si yo quiero filtrar, por ejemplo, de todos, le digo todos y aceptar. Entonces, a eso se refiere con la búsqueda. Va a ser una búsqueda automática. Y si se dan cuenta, ya todo está calculado, ¿no es cierto? Ya no tengo que recalcular. Entonces, así de sencillo y automático nos facilita las tablas dinámicas. Ahora dice, podemos hacer cambios. Por ejemplo, podemos poner tienda en columnas y vendedor en filtro. A ver qué pasa. Tienda en columna y vendedor en filtro. Aquí ya me da las tiendas y puedo buscar por vendedor. ¿Qué pasa si yo solamente quiero de Carlos? Le digo aceptar. Carlos ha vendido 7, ¿no es cierto? Entonces va cambiando la forma en que van a ver sus reportes. Aquí ahora ya está por tiendas. Aquí no hemos cambiado en producto, pero sí la hemos puesto a vendedor en el filtro. Entonces de esa manera pueden ir cambiando. Ahora me salen las ventas por tiendas, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos buscar cuántas ventas ha hecho un vendedor que está en filtro y nos aparece por tienda de cada producto. Aquí lo mismo lo que yo les había repetido. Podemos ver qué vendedor hizo, por ejemplo, José Almaraz, y nos sale las tiendas y las ventas por producto. Aquí en este caso nos sale la cantidad. Yo podría poner el máximo, la suma, el promedio, desviación, etcétera. Bien, ya hemos hecho este punto. Entonces son solamente puntos para que ustedes vayan probando y analizando qué pasa. El punto I nos dice seleccionar todos los datos y cambiar a formato de moneda, previamente configurado como suma. Entonces lo ponemos como suma y luego como moneda. Veamos cómo hacemos eso. Lo seleccionamos todo o simplemente nos vamos aquí a valores, configuración, le digo suma, aceptar. Ya está como suma, pero simplemente números.
Entonces yo me voy a ir nuevamente a suma, configuración campo, formato y a moneda. Le voy a decir aceptar y aceptar. Como pueden ver, ya me da en una moneda que yo seleccione, en este caso euro, ¿no es cierto? Bien, entonces de esa manera ya hemos visto para qué nos sirve el punto I. Vamos a irnos hasta nuestro apunte. Ahora nos dice, podemos hacer otras configuraciones. Poner campo, fecha, a fila, arriba de productos. A ver, veamos. Campo, fecha, arriba de productos, me dice. Ahí está. Entonces ya se nos abrió, ¿no es cierto? Una parte de agrupación, que era lo que no le salía a Iván y a Mabel, pero ahora ya le sale. Eso ya lo resolvimos. ¿Qué más nos dice? Sacar trimestre y años de la fila para mayor entendimiento y analizar. Entonces algunos de ustedes tal vez se preguntarán por qué está trimestre, gestión, etcétera. ¿Por qué no simplemente por fila? Vamos a sacar años y trimestre para ver qué nos da. Entonces por fecha, o sea por mes, ¿no es cierto? Entonces eso pueden realizarlo para un mayor entendimiento. En abril tengo esto, en mayo tengo esto, en junio, julio y septiembre, de todos los años, ¿no es cierto? Ahí también va cambiando, ¿no es cierto? La interpretación. Antes era por año, pero ahora solamente por mes. Bien. Para saber que qué productos se han vendido en tantos meses o en tantos años, ¿no es cierto? Ver cómo salen los subtotales por mes y ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Para ello podemos cambiar las posiciones de subtotales en la pestaña de diseño y la opción de subtotales, dándonos resultados como que en un mes se vendieron tantos productos en una determinada tienda, mostrando un resumen por cada mes de manera automática, pero la organización se podría decir que no está muy buena hasta este punto. Entonces veamos, aquí como pueden ver nos da unos subtotales. En abril en la tienda C he vendido 100, ¿no es cierto? Entonces es un subtotal. Aquí tenemos un subtotal y tenemos un total general. Para que nosotros podamos jugar con subtotales y totales nos vamos a análisis y, a diseño, y aquí tenemos subtotales. ¿Cómo quiero verlo? No mostrar, ya no me muestra. Subtotales, quiero en la parte inferior, ya me muestra en la parte inferior. Quiero en la parte superior y me muestra en la parte superior. A eso se refería nuestro punto J, ¿no es cierto? Entonces, para esto ya hemos avanzado. Ahora nos dice, podemos sacar tienda de columna y poner productos en columna. Entonces, tienda, podemos sacarlo de columna y poner productos en columnas. Entonces, aquí ya me da por mes y por producto, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? En columna, dejando fecha en fila y analizar. Dice, tenemos totales por productos y por meses. Tenemos totales por productos y por meses, ¿no es cierto? Teniendo las ventas de cada mes por producto para ver qué productos se vendieron en un determinado mes, y la parte inferior tenemos los subtotales por productos, ¿no es cierto? Nos vamos a la parte inferior y tenemos subtotales por productos. De teclado se vendieron 50, de impresora 100, de laptop 4000, etcétera. Esos son los subtotales. Y tenemos en la parte derecha los totales por meses en la parte derecha y el total vendido en la última celda de la derecha en la parte inferior. Entonces, esto simplemente nos dice que tenemos que ver que en la parte inferior nos aparecen subtotales, en la parte derecha nos aparecen los totales por mes y en la última celda el total general, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera ya nosotros tenemos unos subtotales bastante claros. Hasta aquí ya conocemos la estructura de las tablas dinámicas y cómo organizar los datos. Luego de eso viene el tema de configuración, que también es bastante sencillo. Hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta. Los que me están siguiendo han podido realizar los cambios que hemos hecho, han podido analizar. ¿Cómo te está yendo, Iván? Bien, que estoy probando con los ejercicios. Ya. Entonces, por eso se los puse ahí, por si es que se pierden.
todos se los traté de redactar, ¿no es cierto? Inclusive adelantando qué resultados van a tener para que ustedes vayan haciendo un seguimiento. Bien, entonces, ya nos falta el tema de configuración, luego gráficos. Creo que gráficos vamos a dejarlo. Gráficos serían el 6, 7 y 8 para el día de mañana. Entonces avancemos con el 5. Configuraciones, que es bastante sencillo. A ver, nos dice, por ejemplo, podemos agrupar por fechas, clic derecho en la celda de un mes y agrupar. Es lo que le hicimos con Iván, ¿no es cierto? Y con Mabel. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos hemos ido a fecha, le hemos dicho aquí un clic en una celda de una fecha, le hemos dicho agrupar y desagrupar. Si le damos en agrupar, nos aparece esto que ya estaba seleccionado. En el caso de Iván y Mabel no estaba seleccionado, solamente estaba la parte de meses, ¿cierto? Y le aparecía como una fecha normal. Ahora nos aparece como meses en literal, pero ¿qué nos dice nuestro apunte? Nos dice, nosotros podemos configurar la apariencia, podemos poner diferentes valores según lo que nosotros querramos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos configurar o cambiar el campo de valores, simplemente hacemos clic derecho en la celda de los valores y seleccionamos configuración de campo de valor. ¿Qué nos dice? Si nosotros queremos cambiar la configuración, le damos clic derecho y configuración de campo de valor. Nos va a aparecer esta ventana, que es lo mismo que hacíamos dándole clic aquí, ¿no? Entonces, y nos aparece una ventana donde podemos configurar todo en cuanto a valores. Si quisiéramos configurar la parte de filas, damos clic derecho en selecciona y seleccionamos configurar campo. Y así sucesivamente con las columnas y los filtros. ¿Qué nos quiere decir este punto? Que si yo le doy clic, como le he dado, a un valor, no se olviden, ¿dónde están los valores? Están en la parte del medio. ¿Dónde están las filas? Son esta parte de color verde. ¿Dónde están las columnas? Esta parte de color naranja. Los filtros, esta parte de color celeste. En nuestra hoja, si yo quiero configurar esos campos o esas secciones, simplemente para valor, clic derecho, configurar campo de valor. Ya puedo configurar, resumir por valores, mostrar valores como porcentaje, recuento, promedio, formato, etc. Si quiero configurar las columnas, clic en una columna y me da configuración de campo. Y aquí hay una pequeña variación, si ustedes se dan cuenta. Solo me dice configuración de campo. Si yo doy clic en una fila, también me va a decir configuración de campo. Pero si doy clic en un valor, ¿qué me va a decir? Configuración de campo de valor. Si quiero configurar mi filtro, configuración de campo también. Entonces, como se dan cuenta, es bastante sencillo. Simplemente clic derecho o configuración. O simplemente hacer clic en el área y configuración. Configuración de campo. Aquí damos clic, configuración de campo. En filas, configuración de campo. Y en valores, configuración de campo de valor, ¿no es cierto? Ahí podemos cambiar el formato, podemos cambiar si va a ser recuento, suma, promedio, todo lo que les decía. Entonces, eso se refiere a ese punto. Nos dice, para este ejemplo vamos con lo más simple, que es el formato. Configurar formato, clic derecho en el valor y seleccionar configuración de campo de valor, que es lo que habíamos hecho. En la parte inferior de la ventana emergente aparece un botón que dice formato número, que es lo que le había mostrado a Iván, ¿no es cierto? Si le damos configuración de valor, aquí vemos formato número. Ese es lo que nos está explicando. Y nos aparece otra ventana emergente para configurar el formato. Entonces, si nosotros le damos clic en ese botón, nos aparece otra ventana emergente para configurar el formato, que es lo que le había mostrado a Mabel también, ¿no es cierto? Bien, así de sencillo. Nos dice cambiar el formato número y luego moneda. También podemos hacerlo dándole clic en el campo que se encuentra en el área, que es lo que le decía, ¿no es cierto? Dándole clic, no solamente aquí,
en la tabla, sino aquí en la sección de campos. Damos clic, nos aparece configuración. Configuración. Ya nosotros hemos cambiado a formato de moneda, ¿no es cierto? Que es lo que nos pide en esta parte. En moneda también podemos hacerlo dando clic y en el campo que se encuentra en el área de valores. También podemos cambiar el nombre personalizado del campo. ¿Cómo cambiamos el nombre personalizado del campo y a qué se refiere eso? A ver, si nos vamos nuevamente, configuración, por ejemplo, de columnas. Me voy clic, configuración de campo, ahí tenemos nombre personalizado. Aquí está como producto, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a decir productos José. A ver qué es lo que pasa. Ya, perdón, me voy aquí a suma de importe, por ejemplo. Me voy a configuraciones, aquí está suma de importe, yo le voy a poner zoom. Aceptar. Como pueden ver ha cambiado, ¿no es cierto? A zoom. Entonces esos son los nombres personalizados de cada sección. Columnas, filas, ¿cómo se llama? Filtros, ¿no es cierto? Configuración de campos, vendedor, filtro le puedo poner. Y vamos a ver qué pasa. Vendedor filtro, me lo cambia, ¿no es cierto? Eso nos va a servir para generar reportes. Entonces, ya tenemos eso. Ahora probar cambiando la configuración a cuenta o recuento, luego suma en la sección de resumir valores por. Entonces, esto lo vamos a hacer. Si se dan cuenta, tenemos configuración de campo de valor, resumir valores por, de suma a recuento. Lo cambio a recuento. Y ahora tengo una cantidad, un conteo. Y puedo darle nuevamente configuración de campo, lo cambio a suma y aceptar. Si se dieron cuenta, cuando estaba en conteo seguía el formato de moneda. Entonces tendría que cambiarlo a ese formato también, ¿no es cierto? Así de sencillo. Luego dice, en configuración de campo de valor tenemos otra opción llamada mostrar valores como probar porcentaje total generado, porcentaje total de columnas y porcentaje total de filas. A ver qué nos dice. Tenemos un porcentaje, entonces yo le doy clic derecho, configuración de campo, tenemos mostrar valores como, y sin cálculo total del general, entonces yo le doy clic aceptar. Ese es el porcentaje del total, ¿no es cierto? Del 100% en abril, 0% de teclado, en mayo 1% de teclado. Ahora, para el porcentaje total de columnas, que va a ser la de productos o por producto. Entonces yo le puedo dar clic, configuración, mostrar valores, ahora total de columnas, va a ser por productos. Entonces tenemos 100% en la parte inferior, ¿no es cierto? En mayo se ha vendido el 100% de teclados, en abril el 100% de impresoras, y tenemos que de pantalla se ha vendido un 50% en julio y un 50% en septiembre del total vendido por producto. Pero ahora también me dice probar con total porcentaje de filas, o sea, por meses. Entonces eso es como nosotros tenemos que interpretar. Podemos darle clic derecho, configuración, mostrar valores como y total de filas, porcentaje. Ahora sí, por meses, ¿no es cierto? En abril se han vendido el 100% de impresoras. En mayo, el 1.23 de teclado, el 98% ha sido de laptop y así, ¿no es cierto? Me da un 100%. Entonces, así nosotros podemos cambiar con esas opciones. Bien, hasta aquí ya hemos hecho la parte de configuraciones como porcentaje. Luego, ¿qué nos dice? Ahora podemos organizar y configurar el campo fila, donde tenemos a fecha. Damos clic derecho en una celda de la fila y seleccionamos agrupar. Agrupar o organizar por año nos permite ver todas las ventas por año, que es lo que hicimos. Agrupar y organizar por año y mes nos da más detalle de las ventas por año y por mes. Probar cambiando vistas de subtotales a generales en diseño e informe de pestaña, que esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Si yo me voy aquí, le voy a decir a agrupar solamente por mes, año, aquí ya me dan, ¿no es cierto? Y un subtotal. Entonces yo puedo jugar con estos subtotales donde en diseño y subtotales. Quiero que me aparezca, no me aparezca, etcétera. Y ya tenemos la parte del punto
F, ¿no es cierto? Bien, en los subtotales era lo que ya les había mostrado. Muy bien, ya tenemos entonces la configuración de campos. Simplemente es eso, la configuración de campos. ¿Qué es la configuración de campos? Clic derecho, configurar, también ver la parte de subtotales, totales, diseño deforme, agrupar, desagrupar, etcétera. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Inge, vamos a hacer cada ejemplo de los que nos está enseñando y subirlo. Me gustaría que lo hagan para que para que tengan un aprendizaje significativo. Sin embargo, no les voy a pedir eso, porque inclusive yo ahorita ya me estoy cansando de solamente hablar, ¿no es cierto? Entonces es un poquito extenso, pero ¿por qué les he preparado esto? Para que ustedes ya puedan contemplar todo el panorama de tablas dinámicas y que esta clase pues sea aprovechada. Justamente por eso, para que ustedes, si es que se pierden en esta clase, puedan revisar los apuntes que yo les estoy dejando. No es imperativo que lo hagan, me gustaría. Lo que sí va a ser imperativo va a ser las prácticas, los ejercicios, ¿no es cierto? Que son, donde están 1, 2, 3, 4 ejercicios, que son bastante simples en base a lo que estamos llevando. ¿Está bien? Sin embargo, si hay alguna pregunta, también no duden en hacerla. Bien, entonces, esta parte es lo que nosotros teníamos planificado para ahora. Me gustaría ver la parte de gráficos. Creo que la vamos a ver hoy día. Es bastante sencilla también la parte de gráficos. Gráficos dinámicos y segmentación. A ver, gráficos dinámicos, se van a dar cuenta que yo solamente con hacer un clic voy a tener los gráficos de manera automática. Vamos a irnos a gráficos dinámicos y segmentación. Insertar cualquier gráfico y jugar con filtro de agrupaciones de fecha, podemos observar que el gráfico automáticamente se vuelve dinámico. Esto viene de acuerdo con la organización de tu tabla dinámica. Entonces simplemente damos clic, insertar. Por ejemplo, yo voy a poner este, o este si quieren. Y como se dan cuenta, ya yo puedo, inclusive aquí me da filtros, si quiero de Carlos, aceptar en mi tabla. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Lo voy a decir de todos, aceptar. Y cómo va cambiando, ¿no es cierto? Por porcentajes, y aquí ya me expandió toda la tabla. Entonces, así de sencillo, ¿no es cierto? Por producto, puedo agregar algunas características, puedo darle algún estilo, ¿no es cierto? Cualquier estilo que ustedes quieran. Si yo cambio, por ejemplo, ahora vamos a ver de acuerdo al apunte. Esto ya lo hicimos, solamente dándole un clic. Podemos agregar otro filtro, es decir, con dos criterios para los reportes. Agregar tienda a filtro arriba de vendedor y veamos cómo cambia el gráfico. Entonces, agreguemos tienda arriba de vendedor. Veamos, estamos en tienda, ¿qué nos dice? Tienda arriba de vendedor. Entonces me voy a tienda y lo pongo arriba de vendedor. Ahí está, ya tengo dos filtros. Y como se dan cuenta, aquí tienda ya apareció y vendedor también. Entonces todo lo que yo haga en mi tabla dinámica se va a ver reflejado en mi gráfico. Entonces de esa manera yo voy a poder ver que, por ejemplo, filtrar tienda A y todos los vendedores, o tienda A de un vendedor. Entonces me voy a mi gráfica, voy a filtrar tienda A, aceptar de todos los vendedores. Pero ahora tienda A solamente de Carlos, aceptar. Aquí está, en marzo, en abril, cuánto ha vendido por porcentaje, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta qué tan sencillo es? Luego, los gráficos se vuelven dinámicos, ¿no es cierto? Y de esta manera podemos analizar cómo han sido las ventas de cada producto por tienda y por vendedor, teniendo los filtros. Si cambiamos la estructura de la tabla dinámica, también cambia el gráfico. ¿Qué quiere decir? Si aumentamos alguna columna, quitamos algún campo, también va a cambiar aquí. Por ejemplo, yo le voy a sacar año y trimestre. ¿Y se dan cuenta cómo ha cambiado mi tabla dinámica? Automáticamente también por meses, ¿no es cierto?
Aquí tenemos el que le habíamos cambiado, ¿no es cierto? Producto José le llamamos. Bien, entonces, esto ya lo tenemos. Así de sencillo son los gráficos dinámicos. Ahora podemos cambiar de diseño de gráfico. ¿Cómo hacemos el cambio de diseño de gráfico? Tenemos acá arriba una parte de diseño. Puedo darle este diseño y vean cómo ha cambiado su diseño. En la pestaña de diseño, simplemente. Así de sencillo. Insertar segmentación. Esto es fácil también. Le damos clic en una celda de valor y nos vamos a la pestaña Analizar e insertar segmentación de datos. Entonces, nos vamos a clic, insertar y nos vamos a ¿dónde está? Segmentación de datos. Al darle clic, yo quiero, por ejemplo, es una forma de filtro. Vamos a ver qué me dicen mis apuntes. Insertar segmentación de datos, por ejemplo, segmentar tienda, vendedor y productos. De esta manera podemos filtrar muy rápido. Por ejemplo, solo saber las ventas e impresora. Entonces yo voy a segmentar tiendas, vendedor y producto. Es una forma de filtro rápido. Tienda, vendedor y producto. Voy a aceptar. Aquí ya me aparecen mis segmentaciones, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, yo quiero, ¿qué me decía? Solo saber las ventas de impresora. Entonces yo me voy a mi Excel. Yo solamente quiero de impresoras. Selecciono impresoras. Pero en la tienda A, B, C y D. En todas las tiendas. De Carlos solamente. Ahí está. ¿No es cierto? ¿Cuánto ha vendido? Un 100%. Pero aquí podría ponerlo por suma, ¿no es cierto? A ver, me voy a ir a configuración de valor. Ahí está por porcentaje. Le vamos a dar cálculo. Aceptar. 100 nos dice. Ahora vamos a ver de Carlos, 200. De Pedro, no tiene Pedro, ¿no es cierto? Ninguna impresora. ¿Qué tiene Pedro? Laptop. ¿Cuánto tiene? Ahí tenemos 15, ¿no es cierto? Entonces de esa manera se dan cuenta cómo va cambiando todo. Presiono la tecla Control para seleccionar todo. Y se me va seleccionando. Quiero de la tienda D y C. O de todos los productos. Aquí solamente tenemos de laptop y 3. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nosotros podemos ir cambiando y todo se va a calcular automáticamente? Ese es el poder de las tablas dinámicas. Entonces ya tenemos esto. Ahora nos dice, si tenemos fecha, podemos insertar escala de tiempo, cosa que no estaba en nuestro contenido, pero es tan fácil que no podría obviarlo. Me voy a análisis de datos y insertar escala de tiempo. Si nosotros tenemos un valor de fecha, ¿no es cierto? Aquí tenemos fecha. Por ejemplo, le voy a insertar escala de tiempo para la fecha, aceptar. Yo quiero julio, agosto, septiembre, octubre. En septiembre tenemos una venta, una laptop y, ¿no es cierto? Puedo ir presionando o arrastrando esto, ¿no es cierto? Haciendo un rango hasta diciembre, por ejemplo. Entonces, esta es la escala de tiempo, lo que yo les comentaba. Vamos a dejarlo por aquí. Esto por acá. Mi gráfica a este lado. Aquí una segmentación. Aquí otra segmentación. Y aquí mi escala. Para que ustedes puedan verlo. Entonces, de esa manera hemos avanzado. Gráfico, segmentación, escala de tiempo. Y es muy sencillo, ¿no es cierto? Le damos OK, que ya hemos avanzado. Bien. Ahora sí, mañana vamos a manejar macros y por eso yo quiero que ya mañana, esto es también un tema extra de macros que les voy a enseñar. Para ello, lo vamos a dejar esto para mañana y hoy día, o para el jueves, ¿no es cierto? Sí, exacto, para el jueves. Vamos a dejarlo lo de macros, esta pequeña extra que yo quiero que aprendan, que les va a facilitar la vida. Y hoy día podríamos hacer los reportes, múltiples reportes con tablas dinámicas. Y con eso terminaríamos. Entonces, para hacer múltiples reportes con tablas dinámicas, vamos a irnos a, ordenamos nuestra tabla de la siguiente manera. Ponemos tienda en filtro, productos en columna. A ver, voy a eliminar todo esto, ¿ya?
¿Dónde está? Perdón. Bien, entonces... voy a stiquear todo. Ahora sí. ¿Qué nos dice? Ponemos tienda, producto, vendedor y importe. Tienda. Aquí tenemos que... todos. Estaba con filtro, ¿se acuerdan? Tienda. Productos. Aquí estaba con filtro también. Tal. Tienda. Ahora vendedor e importe. Vendedor. Aquí está. Importe. Y sale como filtro porque yo le cambié el nombre, ¿se recuerda? Entonces ya tenemos este reporte como nos muestra la imagen. Nos vamos a la siguiente opción para generar múltiples reportes de cada tienda por tienda para imprimir individualmente. Entonces nos vamos a tabla dinámica, opciones y mostrar página de filtro de informe. Entonces nos vamos a tabla dinámica, insertar, perdón, es analizar, tabla dinámica, opciones, mostrar páginas de filtros de informe. Aquí, por ejemplo, por tienda. No se van a olvidar que aquí solamente nos va a dar los resultados por los filtros. Y ver los resultados de la hoja generada. Entonces, le voy a dar en aceptar. Y como pueden ver, como está mi filtro por tienda, entonces yo tengo de la tienda B, C, A, D, y como me va generando automáticamente los múltiples reportes. Así de sencillo y así de fácil, ¿no es cierto? Bien, entonces, con esto sería ya todo el avance de tablas dinámicas. Ya hemos avanzado esto más. Y vamos a tener una tarea final, ¿ya? Aquí yo les doy las gracias, ¿ya? Por avanzar en esta parte. Y la tarea final es la actividad sobre 30 puntos, grabar un video de máximo 3 minutos especificando lo siguiente. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Que me relaten, que se autoevalúen de todo lo que han aprendido y saquen lo que más ha significado para ustedes. Lo que ustedes creen que ha sido significativo, que les va a ayudar en algún momento o que les está ayudando. Entonces ahí yo quiero que se evalúen. Eso va a ser sobre 30 puntos. Va a ser un video, no se olviden. Lo pueden subir a YouTube y enviar en la tarea el link del video. ¿Qué es lo que yo quiero que especifiquen? Agradecimiento al instituto, el nombre del estudiante, el lugar, cargo donde trabaja, nombre del curso, nombre del docente y el tema más interesante y que aprendió y cómo le ayuda en su ámbito laboral. Aquí sí quiero que sean bastante específicos. Y aspectos positivos del curso. Esta es la evaluación. No les voy a tomar una evaluación teórica ni práctica. Simplemente esto para que ustedes puedan realizar, porque muchos de ustedes tienen trabajo, ¿no es cierto? Y les toma tiempo hacer algún tipo de práctica. Entonces, de manera sencilla, me gustaría saber si están de acuerdo en hacer esto, o podemos hacerlo nomás, o algún tipo de evaluación con algunas prácticas, ejercicios de todo lo que hemos avanzado. A mí me gustaría ya la opinión de ustedes. ¿Qué dicen? A ver, Adolfo. No sé si nos escuchas, Adolfo. Al parecer está ausente, ¿no? Vamos a ponerla ausente ahorita en la lista. Cintia. Cintia, ¿nos escuchas? También parece que ya se fue. Claudia. Claudia, ¿qué opinas tú? ¿Estaría bien así o damos la otra opción de realizar una evaluación cuantitativa? Y el video está bien. ¿Está bien?
según mi Sí, opinión. Lice, según también, yo sí estoy de acuerdo con el video. Ya, y dice Inge, no más de 3 minutos también, ¿no? Bien, Inge, igual, yo estoy de acuerdo igual con el video, digamos, todo lo que has Reinaldo aprendido. también. Ya, Apoyo el gracias, video, Reinaldo. José. Bien, Isabel también. Estoy de acuerdo con el video, Lice. Doris también, gracias, Doris. Vamos a ser famosos por 3 minutos. Eso, van a ser famosos por toda su vida, queridos estudiantes y amigos. Jacqueline, Juan Carlos. Aquí me dice Mabel, tengo el mismo problema, ese ya habíamos visto, ¿no? Jacqueline, Primitiva. Sí, yo también estoy de acuerdo, no sé si me escucha. Sí, sí, Mabel, te escuchamos. Bien, entonces eso va a ser la evaluación para final. Y con esto estaríamos terminando tabla dinámica. Vamos a dejarlo la parte de macro que nos sirve también para tablas dinámicas para el día jueves. Entonces el día jueves va a ser bastante corta la clase con esto de actualización de macros y con eso ya estaríamos terminando todo nuestro contenido temático. Como les digo siempre, voy a estar yo siempre ahí dispuesto para ayudarles, cualquier consulta. Primitiva dice sí está de acuerdo. Y ya saben, tienen mi número, yo voy a estar siempre ahí dispuesto a ayudarles. Entonces con esto estaríamos terminando, nos veríamos el día jueves, ya para avanzar con lo poco de que queda, y les habilitaría ya para que suban su video, o el link de su video en YouTube. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación, recomendación, algo que complementar. Les cedo las palabras, queridos estudiantes. Esta vez sí que he hablado mucho, ¿no? Gracias, Inge, por la clase de hoy. Hola, hola, hola. ¿Me escucha, Lick? Gracias, Iván. Sí, sí, te escuchamos, Claudia. ¿Para cuándo sería la presentación del video? Lo dejaremos, ¿qué les parece para el día lunes? ¿Está bien? Sí, Así está bien. tienen el fin de semana para Para hacerlo. que hagamos un buen video. Exacto. Está bien entonces, Claudia, para el lunes. Ya, para el lunes, ok, positivo. Gracias, Claudia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que aportar tal vez? Si no es así, entonces terminamos con la clase de hoy día y nos vemos el día jueves. Un cordial saludo, que tengan una excelente semana y pues que Dios siempre los proteja, ¿no es cierto? Un fuerte abrazo y nos vemos el día jueves, queridos estudiantes. Muchas gracias, José. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Isabel. Buenas noches, Claudia.